Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Estamos en esta porción que la hemos titulado Dios, el cristiano y el gobierno. Esta es la tercera parte. Y como lo anticipamos, van a ser varias partes. La porción es del 1 al 7, que trata de esta temática de manera directa. Y hoy será la parte tercera. Hoy nos vamos a detener solamente en el versículo 4b y 5. Y antes de leer o antes de entrar en materia, quiero decir lo siguiente. Estoy consciente que lo puntual que vamos a abordar hoy día es un tema sensible. Porque estamos en un mundo donde se exigen derechos humanos y todo ese tipo de cosas, y escuchar que la pena de muerte o el hecho de que se le quite la vida a alguien en virtud de algo que ha cometido es chocante humanamente, porque indudablemente hay familias, hay sensibilidades familiares aquí. Entonces estoy consciente de esta sensibilidad, estoy consciente de aquello. Lo más fácil, ¿qué sería? Saltarnos esta expresión, no en vano lleva la espada. Eso sería lo más fácil. O decir un par de cosas superficiales para no entrar en conflicto con nadie. Eso sería lo más fácil. Y los que predicamos la palabra del Señor, y los que tratamos de hacerlo con fidelidad, sería un alivio no meternos en ese tema. Pero, si el Señor nos ha llamado a predicar la palabra con fidelidad, no nos podemos saltar estas partes. Y tenemos que hacerlo con valentía, con fidelidad, porque es la palabra del Señor. Aunque en nuestra mente o en nuestro corazón tenga una tensión o exista un choque normal, natural. De acuerdo a la última enseñanza, el gobierno está puesto por Dios para dos cosas principalmente, sobre la base del verso 3 y 4. Número 1, infundir temor o intimidación al que hace lo malo. ¿Por qué razón? ¿Porque todos los seres humanos se portan bien? No. Porque producto del pecado del hombre, el hombre comete faltas, crímenes, asaltos, robos, etcétera, etcétera. Y Dios ha puesto el gobierno para infundir intimidación, temor, miedo al que hace lo malo. Lamentablemente en el mundo en que vivimos de pecado, tiene que ser así. Reitero lo que dije también domingos atrás. Qué maravilloso sería que las autoridades dijeran, todos vamos a portarnos bien, nadie va a robar, nadie va a asaltar, nadie va a matar a nadie, nadie va a robar el auto a nadie. Qué maravilloso sería eso, ¿verdad? Pero eso, mientras estemos en este mundo, en un mundo de pecado, será lamentablemente así. Por tanto, Dios ordena este mundo estableciendo autoridades superiores para mantener el orden civil. Segundo propósito de las autoridades superiores, reconocer al que hace lo bueno, fomentar las buenas conductas sociales. Y lo que hace Pablo es explicar el motivo por el cual el gobierno hace lo que hace. Pablo dijo anteriormente, porque el gobierno es diácono de Dios, es un servidor de Dios para este propósito. Para tu bien,
Lo dijo anteriormente. Pero si alguien hace lo malo, debe temer. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado, leo de nuevo el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Eso sería absurdo, ¿verdad? El que hace el bien se reconoce, se alaba. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, para beneficio de la sociedad, para beneficio de ese mundo local que está desarrollándose y llevando a cabo leyes que el mismo gobierno ha establecido. Pero, y aquí es donde vamos a entrar ya, hermanos, en materia, lo de hoy. Pero si haces lo malo, esa conjunción es interesante, pero hay un comportamiento bueno que es antes, pero, si haces lo malo, teme. Phobos es la palabrita griega, donde viene la palabra fobia. Teme. Y aquí es donde está la explicación de Pablo del por qué debe ese civil desordenado tener temor, tener miedo, intimidarse. ¿Por qué? Porque el gobierno, dice Pablo, no en vano lleva la espada. Porque no en vano lleva la espada. Lo voy a parafrasear. Civiles de Roma, tengan miedo, porque no en vano el gobierno usará la espada, que está permitido, que está facultado por Dios. Por eso deben temer. Si hacen lo malo, tengan temor, porque al gobierno se le ha dado una facultad, que es la espada. Y aquí es donde me encantaría continuar con el verso 5. Pero esto hay que explicarlo. Y Pablo, hermanos, noten ahí en el versículo 4, cuando dice, porque no en vano lleva la espada, repite una vez más, pues es diácono de Dios, y se está refiriendo al gobierno, servidor de Dios. Bueno, antes de continuar, es bueno hacer la aclaración para que esto no confunda. Retrocedamos ahí al capítulo 12, anteriormente, en su misma Biblia está ahí. Romanos 12, 19. Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En este versículo 12, 19, Pablo explica claramente que los creyentes de Roma individualmente no debían vengarse ellos mismos. Está prohibido por Dios tomar venganza en mis propias manos o en los individuos creyentes de Roma. Prohibido, porque Dios dice, mía es la venganza. No lo hagan ustedes de manera personal. No lo hagan ustedes como individuos. Pero el pasaje de Romanos 13:4, Pablo enseña que este tipo de castigo de la espada, Dios lo ha dejado en manos del gobierno. Es decir, el gobierno es el facultado por Dios para llevar a cabo el castigo y la venganza de los malos. Y de esta forma, en alguna medida, se restringe la maldad. Y podemos vivir en orden. Por eso Pablo dijo anteriormente, para tu bien, para lo que es bueno socialmente, para el beneficio de la sociedad. Entonces, hermanos, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué ha puesto Dios en las manos del gobierno? Dios ha puesto la espada.
Les ha entregado la espada al gobierno para castigar o vengar temporalmente al malo. ¿Por qué digo temporalmente? Porque el juicio final, porque la venganza final, porque la venganza definitiva de Dios será en el juicio final. Pero aquí en esta tierra Dios usará los gobiernos para castigar al que hace lo malo, al que no se somete a las autoridades superiores. Ahora bien, ¿qué simboliza la espada en el Nuevo Testamento? No busquen estos pasajes, después les voy a pedir que tomen sus Biblias. Por ahora, repito, ¿qué simboliza la espada en el Nuevo Testamento? Dice Lucas 21:24, por ejemplo, y caerán a filo de espada. Caerán, ese verbo, caerán, se asocia con la muerte, a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Otro pasaje, Hechos 12, 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hebreos 11, versículo 34 y 37, cuando el autor a los hebreos comienza a describir estos hombres y mujeres de fe, que unos murieron, otros no, pero fueron perseguidos, otros arrancaron, a otros los partieron con sierra por la mitad, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Hebreos? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, evitaron la muerte, en otras palabras. Sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Hubo unos creyentes que murieron a filo de espada, otros evitaron el filo de espada. Pero el punto es el siguiente, ¿qué es lo que estoy demostrando con esto? Que la espada en el Nuevo Testamento representa o simboliza la muerte. La muerte. La espada no es para pegar, la espada no es para multar, la espada no es para golpear, la espada no es para el uso de la fuerza, la espada es para matar, para quitar la vida. Dios está diciendo que bajo su autoridad otorgada a los gobiernos, Dios les da el derecho a los gobiernos para implementar este castigo severo, final y mortal cuando la situación lo amerite a todo aquel que hace lo malo. Por tanto, esta expresión no en vano lleva la espada, incluye la pena de muerte, bajo condiciones específicas, como lo vamos a seguir confirmando en la palabra del Señor. Ahora bien, alguien podría preguntar o cuestionar por qué Dios es tan severo, por qué Dios es tan rígido, por qué Dios es tan estricto en este sentido. Ahora sí tomen sus Biblias. Vamos a Génesis 4, por favor, para ir despejando y entendiendo esto de manera sistemática. Génesis 4, tenemos el primer asesinato registrado en la Biblia. Caín y Abel. Abel entrega una ofrenda a Dios, pero Caín no le agradó lo que hizo Abel. Y comienza ahí a maquinar pensamientos, Caín, y vamos al capítulo 4 de Génesis, del verso 8 en adelante. En ese contexto estamos aquí. Dice, verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Aclaración, aquí, hermanos, a los ojos de Dios, de acuerdo al Nuevo Testamento, Caín se volvió
un homicida, sin todavía quitarle la vida a Abel. Porque Dios lo que pesa son las intenciones. Entonces cuando Caín se le acerca a Abel, vamos al campo, asesino. Qué potente, ¿no? Eso lo profundizó el Señor. Cualquiera que odia a su hermano es homicida. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla sin tocarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cristo eleva las normas. Bueno, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y noten, hermanos, aquí, ante este primer asesinato, cómo responde Dios. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Caín le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Jehová le vuelve a contestar: ¿qué has hecho? Y noten ahora, por favor, hermanos, versículo 10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Abel ya había muerto. Pero Moisés lo que hace aquí es destacar lo que hace la sangre derramada. La sangre clama. La pregunta es: ¿por qué clama? 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Esa es la gran pregunta que surge. ¿Por qué aquí Moisés señala que la sangre clama a Dios? Cuando Caín mató a Abel o asesinó a Abel, la sangre clamó a Dios. Era una sangre no satisfecha. ¿Por qué? Porque era una vida asesinada, Abel, sin una vida derramada, la de Caín, el asesino. Dicho de otra forma, si Caín se le hubiese quitado la vida igual, en retribución a lo que hizo, la sangre no hubiese clamado, porque hubiese quedado satisfecha con otra vida entregada. No hubo retribución y por tanto la sangre clama a Dios. Y esto sucedió aquí, y después lo que sucede en Génesis 9, que Dios lo establece definitivamente, y vamos allí a Génesis 9. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre por el hombre, por ese hombre que asesinó, su sangre también será derramada. ¿Qué está diciendo Moisés aquí? Si alguien asesina a otro derramando su sangre, el asesino debe pagar con su propia sangre. Y como Caín quedó inmune del castigo, por eso la sangre de Abel clama, porque no se retribuyó la vida asesinada. Ahora bien, si hay un argumento potentísimo para sostener la pena de muerte, es lo que voy a leer a continuación. No hay en la Biblia un argumento más sólido del por qué el ser humano no puede quitar la vida a otro por venganza, por placer, por odio, por rencor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 6? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
Ahí tienes el argumento. Y aquí podríamos a este argumento ponerle punto final. En cualquier congreso del mundo, en cualquier autoridad superior del mundo, en cualquier senado del mundo, en cualquier, ya sea monarquía, en una democracia o lo que quieras, este argumento sería el suficiente para sostener el valor inquebrantable de una vida. ¿Cuál es? Porque transmitimos, porque llevamos, porque tenemos la imagen del Creador. Por eso la vida humana debe ser intocable. Aquí la imagen, la palabra imagen, selem en el hebreo, no es física. Desde luego, Dios es espíritu. Aquí tiene que ver con lo moral, con lo intelectual. El hombre tiene la capacidad moral, la capacidad pensante, la capacidad de razonamiento, a diferencia de los animales, a diferencia de los árboles. Del único ser creado que Dios dice que es a su imagen es del ser humano, no de los árboles, no del mar, no de los ángeles, no de los animales. Esto es lo que nos distingue de la creación en general. Llevamos su imagen. El hombre refleja características de su creador. De hecho, el hombre es el mayordomo de Dios en la tierra, en el huerto del Edén, para sojuzgarla, señorear, etcétera, etcétera. Reitero la pregunta anterior: ¿por qué Dios es tan severo? ¿Por qué Dios es tan estricto o rígido en este sentido? Porque llevamos su imagen. El punto es el siguiente: si alguien derrama sangre de otra persona, debe pagarlo con su propia sangre, porque está en juego la imagen de Dios. Aquí hago la siguiente aclaración. Aquí no tiene que ver esto. Si yo un día voy en mi auto, se me cortan los frenos, pasa una persona y le quito la vida, me deja exento de esto aquí, porque yo no asesiné a esa persona. Accidentalmente le quité la vida. ¿Me explico? Eso es otra cosa. Dios, hermanos, al ser tan rígido en esto, está protegiendo su imagen, llevada en el hombre. ¿Estás entendiendo un poco aquí lo que implicaría el aborto? Y esto, hermanos, se podría ahí llevar a otros contextos. Pero qué potente, ¿no? Qué potente. Esa vida, no voy a hablar de esto ahora, simplemente lo menciono, porque es algo interesante esto. En ese momento, de acuerdo al Salmo 139, cuando el esperma y el óvulo sucede la concepción, ahí Dios plasma su imagen intocable. Y el que derramare sangre inocente, su sangre será derramada. Vamos ahora a Santiago capítulo 3. Alguien podría decir, bueno, pastor, pero eso es Génesis 3, Antiguo Testamento. En Santiago 3, versículo 9 y 10, aquí Santiago está haciendo una advertencia a que muchos hermanos no se hagan maestro así a la ligera, porque van a recibir mayor juicio, mayor condenación, y comienza aquí a abordar también el uso de la lengua de manera sabia. Y comienza a usar una serie de analogías aquí,
Y hay algo interesante que agrega Santiago en este sentido. Verso 9. Con ella se refiere a la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están tiempo presente en el tiempo de Santiago, que están hechos a la semejanza equivalente, imagen de Génesis 3, de Dios. Es decir, el ser humano, a través de toda la historia pasada, presente y futura, sigue conservando la imagen de Dios, aunque empañada por el pecado, pero la mantenemos. Y en virtud de aquella razón teológica es que debemos seguir manteniendo un respeto inquebrantable por la vida humana. Porque todavía mantenemos la imagen de Dios. Y aquí es tan curioso esto, hermano, tan potente. Hermano Pepito, no hables mal de tu hermano. ¿Por qué? Porque conserva la imagen de Dios. ¿Te das cuenta lo grave cuando hablas de alguien, de tu hermano? Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. No maldigas a tu hermano. ¿Usas esa lengua para bendecir y exaltar al Señor? Lamentablemente usas esa lengua también para maldecir a tu hermano que está hecho a semejanza de Dios. No lo hagas. No solo somos creación de Dios, además ya hemos sido redimidos por su sangre. Por tanto, ya no solamente somos una creación material o biológica de Dios, sino también espiritual, hermanos. Somos una familia, somos hermanos, hechos a la semejanza de Dios. El ser humano tiene un carácter sagrado porque es creado a la imagen de Dios. Cuando alguien asesina a otra persona, lo que hace es desafiar a Dios y su imagen en ese ser humano. Ahora bien, si tú violentas la imagen de Dios en el ser humano a tal punto de asesinarlo, entonces debes pagar con tu propia vida. ¿Por qué razón? Porque es la única manera de comunicar el alto valor de la vida asesinada. Alguien podría decir u objetar, ¿cómo puede decir que tiene un alto valor una vida si estás quitándole la vida a otro? Precisamente porque con esa segunda vida derramada, transmites cuánto valor tenía la anterior. No hay otra forma, no hay una equivalencia. 20 años de cárcel, 40 años de cárcel, cadena perpetua, ¿eso es equivalente a quitarle la vida a alguien? No, bíblicamente no. La única equivalencia a los ojos de Dios es que si alguien asesina a alguien, tenga que dar su propia vida a muerte. Por esto la sangre de Abel clamó desde la tierra, porque el asesino quedó impune. Y Dios después los tiene que establecer y aclarar de una manera directa. En Números vemos la misma expresión del clamor de la sangre. En Números 35, versículo 33, dice: y no contaminaréis la tierra donde estuviereis,
porque esta sangre amancillará, esa sangre derramada, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, el mismo concepto. Segundo Samuel 4, versículo 11 y 12 dice así: ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Aquí está narrando el asesinato de Isboset. Ahora pues, ¿no he de derramar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. El mismo concepto: sangre derramada, sangre demandada. Qué fuerte, ¿no? Hermanos, todos estos pasajes nos comunican la seriedad del valor de la vida. Y cuando Pablo dice en Romanos 13 que todo aquel que hace lo malo y no se somete a las autoridades superiores, debe entender que el gobierno tendrá esta facultad del uso de la espada, que incluye la pena de muerte. Retrocedamos, hermanos, ahí estamos en el Antiguo Testamento, ahora Levítico, por favor, para ver algunas cosas también que en el Antiguo Testamento se requería la pena capital para muchos pecados. Levítico 20. Por ejemplo, los pecados sexuales. El Levítico 20, versículo 14 dice así: el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Y miren qué fuerte aquí, hermanos: quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Pena de muerte, pecados sexuales, usando el fuego. 21:19. Levítico 21:9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Ahí tenemos un aspecto de la pena de muerte en el Antiguo Testamento por pecados sexuales. Éxodo 21, anteriormente. Éxodo 21, atención, hijos presentes hoy día. Desobediencia o daño a los padres. En Éxodo 21, 15, Éxodo 21, 15 dice así: el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Así de sencillo diría alguien, morirá. Ahora mira el versículo 17. Igualmente, el que maldijere, ¿solo maldecir a los padres? ¿Alguien podría preguntarme ahora? El que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Podríamos preguntar, ¿cuántos hijos que están aquí hoy día, si vivieran en estos tiempos, estarían ya en el cementerio? Qué fuerte, ¿no? Para este tipo de pecados se exigía la pena de muerte. Pecados sexuales, desobediencia a los padres, maldición a los padres, menospreciar a los padres, muerte. Ahí mismo, versículo 16, por el secuestro, también, pena de muerte. Asimismo, el que robare una persona
y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Aquí claramente observamos, hermanos, que por todos estos pecados había pena de muerte. Los responsables debían morir. Y Dios hizo esto por retribución, porque esto enseñaba a las personas la justicia de Dios, la rectitud de Dios, el valor de las personas como tal, pero también Dios lo hizo por disuasión, es decir, para que los hombres no cometieran estos crímenes. Por protección también, porque al hacer esto cuidabas al resto de personas. Y por purificación también, porque Dios quería mantener a su pueblo separado de todo este mal. Dios sabe que cuando esto es ejecutado como Él manda, los malhechores, los criminales, los homicidas, son restringidos o refrenados en alguna medida para cometer esos crímenes. Alguien diría, bueno, o sea, el Dios que tú predicas entonces quiere decir que a Dios le gusta matar a la gente, Dios le gusta asesinar a la gente. No, hermanos. Es precisamente para que la gente no tenga que morir de los que quedan vivos. Si tú dejas a un criminal suelto, potencialmente, ¿cuántos podrían morir? ¿10? ¿20? ¿50? Pero si éste deja de vivir, se protege al resto potenciales muertos. Lamentablemente, insisto hermanos en esta palabrita, desgraciadamente, lamentablemente, debe ser así por el corazón perverso del ser humano. El castigo debe ser severo, debe ser estricto, debe ser rígido, en virtud del corazón rebelde, desobediente, criminal, homicida de tantos que andan por ahí alrededor del mundo. Es para que no hayan futuras víctimas y perpetradores criminales. Y vuelvo a insistir en lo que dije al principio. Hermano, yo no disfruto al enseñar esto. Hay enseñanzas que uno disfruta del púlpito. Esto no, me produce incomodidad, porque hay sensibilidades. Hay personas que han sufrido. ¿Por qué? Porque se les ha quitado la vida en una silla eléctrica, inyecciones. Hay familias que sufren, entiendo ese punto, pero es la palabra de Dios. Hay emociones, hay sentimientos humanos de por medio, pero es Dios el que dice esto, y es Dios el que lo aprueba. Y entiendo también la problemática que esto podría significar para que los gobiernos establezcan criterios rectos para aplicar la justicia. También lo entiendo. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente la mayoría de ellos no tienen un sentido moral bíblico para llevar a cabo criterios sanos. También lo entiendo. Y esta es la razón por la cual la moral la debe regir Dios, no el hombre. Porque el hombre está distorsionado. Y como el ser humano no se quiere someter a las leyes de Dios, entonces tenemos caos, tenemos anarquía en la sociedad. Bueno, en el Antiguo Testamento entonces es claro que Dios aprueba la pena de muerte. Pero veamos ahora al mismo Señor Jesucristo, el Señor de amor, ¿verdad? El Señor de toda bondad. Escuchémoslo a Él ahora. Mateo 26. Mateo 26.
Aquí estamos en el contexto del arresto de Jesús, cuando ya está a punto de ir a la cruz. Mateo 26, 51 y 52 dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Qué sacó aquí? Una espada. Romanos 13, estamos viendo que el gobierno no en vano lleva la espada, símbolo de muerte en el Nuevo Testamento. Y aquí hay un personaje que le corta la oreja a alguien con una espada. ¿Cuál es la respuesta del Señor? 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, guárdala, no la uses, y te voy a dar la razón. Porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Porque el que derramare sangre, su sangre será derramada. El mismo Señor Jesucristo está confirmando aquí esto. Y el apóstol Pablo, aparte de Romanos 13, lo que estamos viendo en Hechos capítulo 25, Hechos 25, versículos 10 y 11, Pablo aquí está frente a autoridades superiores. Aquí Pablo no está dentro del contexto de la iglesia. En Hechos 25, 10 dice así: Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio, atención, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, si hay algo que el mismo Estado, o confirmando lo que Dios ha dicho, ha establecido morir, pena de muerte, si hay algo digno de aquello, ¿qué agrega Pablo? No rehúso morir. Me someto a la ley de la pena de muerte si es digno de muerte. Me presto para eso. Estoy de acuerdo con aquello. ¿Por qué? Porque es algo que Dios aprueba. No rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo, autoridad superior, a la cual Pablo también estaba sometido, confirmando lo que dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Regresamos a Romanos 13. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Noten, hermanos, lo siguiente: el gobierno es, en primer lugar, servidor, y en segundo lugar, vengador. De Dios, para castigar al que hace lo malo, usando la espada, que incluye la pena de muerte. Cuando no se castiga al criminal, se está castigando al resto de la nación. Piensa en lo siguiente, hermano. Imagina a alguien viola y asesina a una mujer. ¿Cuánto es el justo castigo para ese violador y criminal? ¿Cuánto sería? ¿20 años? ¿De cárcel? ¿Cadena perpetua? ¿Firma mensual? ¿Una cárcel con condiciones precarias para que pague por su crimen? ¿Una cárcel con comodidades, como disfrutan algunos?
La Biblia enseña, y lo hemos visto, que el castigo debería ser llevado a cabo sin compasión para este tipo de personas y prontamente, como lo vimos en Esdras y Eclesiastés el domingo pasado, ejecutando la pena de muerte para este tipo de delito. Por otro lado, imagina un asesino que fue juzgado en su homicidio número 10. Cuando mató o asesinó a la 10ª persona, fue juzgado. Lo meten a la cárcel, cadena perpetua, lo que haya sido. Pero lo hicieron cuando ya había asesinado a la 10ª víctima. Si nos sometiéramos a la Biblia y se hubiese ejecutado en el primer homicidio, hubieses protegido a las 9 restantes víctimas y a todo el conjunto de familia que están relacionadas con esas 9 víctimas. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Tiene sentido esto? Claro, es terrible quitarle la vida a ese criminal y homicida y qué sé yo, violador. Es terrible, ¿no? Sigue siendo un ser humano, pero es lo que Dios manda hacer. Si hoy se llevara a cabo de manera bíblica esto, tendríamos muchos menos crímenes de todo tipo del que tenemos ahora en nuestra sociedad. Ustedes saben, hay ciertos delitos que los delincuentes al otro día andan sueltos, a la semana. Pero resulta que igual le han quitado la vida a personas por venganza, por placer, por droga, por rencor, por odio, por lo que sea. No estamos hablando de quitarle la vida accidentalmente a alguien. De hecho, en Éxodo 20, la Biblia dice, no asesinarás en el hebreo. Y eso deja fuera, deja libre de culpa a cualquiera de nosotros. Nos puede suceder. Un día vamos en el vehículo y sin querer atropellamos a alguien y le quitamos la vida. No somos culpables de asesinato. Y no tendríamos que entregar nuestra vida por haberle quitado la vida accidentalmente a ese que murió. Porque para todos esos aspectos la Biblia regula criterios. Hubo un inspector muy reconocido a nivel nacional, el inspector José Miguel Vallejo. Un hombre que trabajó por 20 años en la PDI, Policía de Investigaciones de nuestro país. Él dijo en una entrevista lo siguiente, esto fue en un canal de televisión nacional hace algunos años atrás. Escuchen, por favor. Él dijo esto, abro comillas, estoy a favor de la pena de muerte porque creo que la pena de muerte en parte soluciona nuestros problemas. Pero yo no lo digo detrás desde un escritorio como algunas autoridades. Lo digo, y esto subrayo, lo digo desde el conocimiento profundo del delincuente chileno. Lo está diciendo un hombre que convivía cercanamente con los criminales del país. Ese hombre está diciendo esto. Repito la expresión. Lo digo, dice él, desde el conocimiento profundo del delincuente chileno. Esa es la gran diferencia, agrega él. Realmente siento que el Estado no es bárbaro en tomar una decisión de este tipo. Estamos nosotros los chilenos que vemos de pronto, de cuando en cuando, delitos que son aberrantes, que pasan la raya de lo razonable, que son extremos. Paréntesis. Él se acordó en esta entrevista de este criminal de alto hospicio. No sé si escucharon de él. Ahí los pone como ejemplo.
Entonces decimos, dice él, que pasan la raya de lo razonable, dice que son extremos, donde usted se da cuenta realmente poniéndose la mano en el corazón que la perpetua no es castigo suficiente. Entonces decimos, endurezcamos. ¿Endurezcamos qué? ¿Endurezcamos qué? ¿Más de los 40 años? ¿Ese sería el endurecimiento? Por favor, dice él, aterricemos el tema. El único endurecimiento posible de la perpetua, después de la perpetua, es realmente la pena de muerte. No hay otro camino. Fin de la cita. No lo está diciendo alguien que conoce la Biblia, no lo está diciendo un religioso, no lo está diciendo un fanático que va a la iglesia, lo está diciendo un hombre con conocimiento de causa, lo está diciendo un hombre que convivía con criminales de alto calibre, que conocía profundamente a los delincuentes en Chile. Él lo está diciendo. Porque él sabe que no es una solución para el resto de vivientes civiles simplemente un año de cárcel, firma mensual. No es suficiente. Él dice, para todos aquellos crímenes aberrantes que pasan la raya de lo razonable, es la pena de muerte. Que derramen la sangre de esos criminales para que todo el resto de la nación lo entienda y tenga temor el día de mañana de quitar la vida a otra persona. Regresamos a la Biblia y decimos, porque fuimos creados a su imagen. Versículo 5. Por lo cual, Pablo dice, es necesario estarle sujeto. Pablo repite el verbo del versículo 1, hipotazo. La diferencia es que aquí dice sujetarse. Estar debajo, someterse, subordinarse. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No solamente por razón de la ira, dice el griego aquí. Donde dice castigo, orge, ira. Es decir, no solamente los hermanos en Roma o el civil en general debiera temer por razón del castigo. Hay una segunda razón, por la conciencia. Nosotros los creyentes, o parto diciendo esto desde los incrédulos, todo ser humano, sin excepción, ha sido recipiente de una conciencia, de un conocimiento, de un tribunal interior que Dios ha dejado en cada uno de los seres humanos. Todos los seres humanos, sin excepción, tienen un conocimiento básico de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero cuando una persona viene al Señor, esa conciencia se sensibiliza aún más. ¿Por qué? Porque esa conciencia ahora está siendo debidamente informada por leyes divinas. Y eso hace que la conciencia sea mucho más sensible. Por lo tanto, los creyentes que conocemos la palabra de Dios, debiéramos someternos a las autoridades en razón de esa conciencia en el Señor. Leímos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Entonces, hermano, ¿por qué debemos someternos los creyentes? Porque tenemos una conciencia. Y el Señor la ha despertado, la ha informado, la tenemos mucho más clara, más sensibles, etcétera. Como dijo Martín Lutero, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Terminamos con este pasaje de Tito capítulo 3. Lo leyó el hermano en la coordinación. Tito 3. Versículo 1, recuérdales
Aquí Tito estaba en una isla que se llamaba Creta. Y sin lugar a dudas, en esa isla de Creta también había autoridades superiores. Y habían hermanos que debían someterse. Por eso Pablo le dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos. Esos tiempos verbales pasados son importantes, porque aquí estos hermanos habían vivido una vida antigua. Y en esa vida antigua manifestaban este tipo de conductas. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra vida, se supone, antes de venir al Señor. Y por eso en la Biblia el bendito pero, 4, pero, cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí en el verso 4 aparece bondad, aparece amor, aparece misericordia, aparece el Espíritu Santo en el 5, en el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para ser justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bendito pero, el bendito pero en la Biblia es todo lo que conlleva posteriormente. Bondad, amor, gracia, justificación, Espíritu Santo, renovación, justificación, gracia, vida eterna, esperanza. Estos hermanos ahora estaban viviendo esa nueva realidad por haber venido al Señor. Pero anteriormente eran rebeldes a las autoridades, no se sometían a las autoridades, envidiosos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, etcétera, etcétera. Pero, ¿recuerdas el pero personal para tu propia vida? ¿Cuándo fue ese pero en tu vida? Bendito pero. Porque éramos así como los versículos del 1 al 3, nosotros. Amor de Dios se manifestó. Su amor, su gracia. Hace algún tiempo atrás les conté a ustedes una ilustración de una pareja de enamorados, la recordarán seguramente, y los que no, hoy la pueden escuchar. Una pareja de enamorados que se amaban entrañablemente. Es una ilustración, por si acaso. La dama le dice a su enamorado, haz algo por mí para demostrarme que me amas realmente, más que a nadie en el mundo. Ve a tu madre, arráncale el corazón y me lo traes. Así entenderé que soy realmente la mujer más amada por ti. Reitero, es una ilustración. Bueno, el joven va, arranca el corazón de su madre, entenderán lo que sufriría la madre, ¿no? Arranca el corazón, lo lleva para demostrarle a su amada lo que había hecho, y en eso él cae. Y sale una voz del corazón de la madre y le pregunta, ¿te golpeaste? ¿Te lastimaste? Ese es el amor de una madre. Madres aquí entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero esa madre sigue siendo pecaminosa. Pero ama tanto, tanto a su hijo, que a pesar de haberle arrancado el corazón, ella sigue preocupada por él, que no se haya lastimado, habiéndole llevado el corazón a su amada.
Hermanos, esa ilustración nos da a entender a nosotros que si esta mujer, siendo pecaminosa, amaba de tal forma a su hijo que se sigue preocupando por él a pesar de haberle arrancado el corazón, ¿cuánto más nuestro Señor, que sin pecado, que Él ama puramente, que Él ama perfectamente, y yo le arranqué su corazón en la cruz? Tú le arrancaste el corazón al Señor con tu pecado, con tu miseria, con tu rebeldía, con tu pecado, con tu iniquidad. Y Él me ama, me sigue amando. Soy como soy cada día, peco delante de Él, cometo errores delante de Él, y Él me dice: hijo, Ariel, ¿te lastimaste hoy? Quiero perdonarte. ¿Te golpeaste? Está bien, Ariel. Tu pecado me destrozó en la cruz, pero con amor eterno te he amado. Cuando tú entiendes, hermano, ese amor tan grande de nuestro bendito Señor por nuestras vidas, no hay nada que debería detenernos para seguir amándolo a Él, para seguir sirviéndole, para perseverar en la fe, para seguir entregando nuestras vidas a Él, a pesar de quienes somos. Y querida persona, mira, has escuchado en esta mañana que la vida derramada, la sangre derramada, demanda otra vida. Pero quiero decirte que hubo una vida que no merecía morir. Hubo una vida que no había pecado. Hubo una vida que fue crucificada en la cruz. Era perfecto, inmaculado, no tenía mancha, no tenía contaminación. Y Él dio su vida, Él derramó su vida en tu lugar. Esa es la expresión más grande de amor de nuestro Señor. Él no merecía morir, yo merecía morir, pero Él me sustituye en la cruz. Recibe el castigo, el infierno, la condenación que yo merecía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que regaló a su Hijo, para que cualquier persona que en esta mañana está aquí y no le conoce aún, crea en Él y el Señor le pueda perdonar. Y Él te dice: con brazos abiertos te recibo, para perdonarte y para regalarte la vida eterna. Pero Él nunca mereció morir, y murió por ti y por mí. Bendito Señor. Grande es tu precioso nombre, tu amor incomparable, tu gracia inmerecida, tu misericordia y fidelidad cada mañana para con nosotros. Te decimos gracias. Hemos expuesto un tema no fácil para nuestra sensibilidad humana, pero todo esto nos ha llevado a entender que el valor que tú le das a la vida es un valor sagrado, porque lleva tu imagen. Y si bien es cierto, ha sido manchada por el pecado, la retomamos y la recuperamos de manera perfecta en Cristo, porque en Él somos nueva criatura y porque en Él somos aceptos delante del Padre. Tú no debías morir en esa cruz. Tú no tenías que morir en esa cruz. Los pecadores somos nosotros, no tú, Señor.
Pero tú nos has amado de tal manera que lo demostraste de una manera indiscutible allí en el Gólgota. Te agradecemos de lo profundo de nuestro ser por ese glorioso evangelio que por la gracia hemos abrazado mediante la fe. Y te rogamos también, Señor, que en esta mañana tú puedas salvar y puedas perdonar a toda aquella persona que crea en ti. Manifiesta, Señor, por favor, tu amor salvífico, tu misericordia, tu gracia. Hazlo, Señor, para tu propia gloria. Que nosotros continúanos, Señor, fortaleciendo nuestras vidas para amarte y serte fieles hasta la muerte, a pesar de quienes somos y a pesar de nuestros propios pecados. En el nombre de Jesús. Amén.